Hola a todos y bienvenidos a Casos Virales. El día de hoy vamos a hablar del caso de Ted Bundy, un asesino en serie en las épocas de los 70, quien atemorizó a toda una nación tras cometer una treintena de asesinatos, o bueno, se le atribuyeron 30 víctimas, pero no se sabe si al menos fueron 36 víctimas, mujeres de entre 15 a 25 años de edad. Los homicidios que él cometió impactaron de gran manera debido a la naturaleza sádica y meticulosa. Comencemos. Theodore Robert Bundy nació en Cowell, Burlington, Vermont, el 24 de noviembre de 1946, hijo biológico de un veterano de la Fuerza Aérea a quien jamás conoció, y su madre, Louise Cowell. Vivieron sus primeros 4 años en casa de sus abuelos maternos. Durante este tiempo, él creyó que sus abuelos eran sus padres biológicos y que su madre era su hermana mayor. En 1950, Ted y su madre se mudaron a Tacoma, Washington, con otros familiares debido al maltrato de su abuelo materno hacia su abuela y hacia su madre. Instalados en Tacoma, Louise conoció a Johnny Kupelper Bundy, un cocinero del ejército con el que se casó en mayo de 1951. Y del cual Ted posteriormente adoptaría el apellido. El matrimonio tuvo 4 hijos, pero Ted nunca creó un lazo afectivo con el marido de su madre. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1965, Bundy estudió en la Universidad de Puget Sound durante un año tras trasladarse a la Universidad de Washington para estudiar idiomas chinos. En 1967 tuvo una aventura con una compañera de clase a la que le dieron el seudónimo de Stephanie Brooks, una joven de familia acomodada que después de 2 años de relación se graduó de psicología y finalizó la relación con Bundy, tras considerar que Bundy era indiscreto, carecía de objetivos claros en la vida. Bundy nunca superó esta ruptura y se obsesionó con ella, manteniendo contacto a través de cartas en un intento de reconquistarla. A principios de 1968, Bundy abandonó la universidad y consiguió una serie de trabajos de salario mínimo. También se ofreció como voluntario de la oficina de Seattle de la campaña presidencial de Nelson Rockefeller. Al mismo tiempo, inició una relación de 5 años con Elizabeth Kofler, una divorciada con una hija pequeña. Sin embargo, Kofler desconocía que su novio había estado saliendo con una chica de San Francisco, California, con la que se seguía escribiendo cartas. A mediados de 1970, Bundy se centró en la orientación de sus objetivos y se volvió a matricular en la Universidad de Washington, donde se graduó como psicólogo en 1972. Durante el siguiente año, envió solicitudes de admisión a las escuelas de Derecho y en 1973, a pesar de tener una puntuación baja, fue admitido en las facultades de Derecho de Puget Sound y la Universidad de Utah, gracias a las cartas de recomendación de Daniel Evans, el gobernador de Washington de 1965, con el que Bundy trabajó durante su campaña de reelección. Al siguiente año, Bundy se reencontró con Brooks, con la que mantuvo una relación que duró entre el verano e invierno de ese mismo año. Ella se quedó sorprendida por sus notables cambios, ya que Bundy ahora era un profesional y parecía estar en su auge. Al mismo tiempo, Bundy también estaba saliendo con Kofler y ninguna de los dos se conocía. En otoño del 73, fue admitido en el Instituto de Derecho y continuó persiguiendo a Brooks, quien también voló a Seattle varias veces para estar con Bundy. En un momento los dos hablaron sobre matrimonio y Bundy le presentó a Brooks a Rose Davis como su prometida. Al final, Bundy la abandonó sin que ella volviera a saber nunca más de él. Durante este tiempo, Bundy comenzó a faltar a clases de derecho y en abril del 74 dejó de asistir a clases por completo, mientras que las mujeres jóvenes de la zona comenzaron a desaparecer. Antes de comenzar a asesinar, perpetró una serie de hurtos en casas y comercios. El 4 de enero de 1974 entró a la habitación de una universitaria llamada Karen Sparks, de 18 años, a quien golpeó con una palanca metálica y violó con la pata de una cama. Al siguiente día, la joven fue hallada malherida y sobrevivió con un daño cerebral permanente. Bundy en aquel entonces tenía 27 años. En la noche del 31 de enero de 1974, Bundy volvió a atacar a otra estudiante de psicología de la Universidad de Washington, llamada Linda Ann Healy, de 21 años, donde Bundy entró a su dormitorio, la dejó inconsciente con un golpe y la sacó de la escuela. Nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente. La policía no estableció ninguna conexión entre las dos agresiones y tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios de la escena del crimen. Los restos de Linda Ann fueron descubiertos un año después en una montaña cerca. Durante el invierno y verano del 74 desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes. Se calculó que fueron al menos 8 víctimas a las que atacó en la noche hasta que comenzó a hacerlo por el día. La policía habría iniciado una investigación y contaba con descripciones que apuntaban a un hombre que solicitaba ayuda a chicas que jamás volvían a ser vistas. El individuo tenía una particularidad de ir cargando con libros y llevar un brazo enyesado o un cabestrillo. También hubo testigos que observaron que aquel hombre solía tener problemas para arrancar con su Volkswagen, el cual había sido visto dando vueltas por el sitio donde desaparecieron las jóvenes asesinadas. El 9 de febrero de 1974, Carol Valenzuela, de 24 años, desapareció en Vancouver y su cadáver fue encontrado hasta el mes de octubre junto a otro cuerpo sin identificar. El siguiente mes, el 12 de marzo, Donna Manson, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto de jazz en el campus de la universidad en la que estudiaba. Los siguientes meses, 17 de abril del mismo año, Susan Racord, de 18 años, que caminaba por los jardines del Central Washington State College, también desapareció. El 6 de mayo, Roberta Parks, de 20 años, quien había quedado con unas amigas para tomar un café, nunca llegó. Parks se encontraba con un hombre aparentemente lesionado que le pidió ayuda para subir unas cosas a su vehículo y nunca más fue vista. El 1 de junio, Brenda Ball, de 22 años, salía de una taberna en Washington después de comentarles a sus amigos que iba a buscar a alguien que la llevara a Sound City, California. La última vez que la vieron, estaba hablando con un hombre con el brazo en un cabestrillo. 19 días más tarde, se descubrió que Ball nunca había llegado a su destino. En la madrugada del 11 de junio, Georgian Hawkins, de 18 años, perteneciente a la fraternidad de Kappa Alpha Beta de Seattle,
Desapareció después de despedirse de su novio e ir a buscar unos libros para su examen. Su compañera de habitación y encargada del dormitorio comunicaron su desaparición al día siguiente. El 14 de julio, la universitaria Janice Ott dejó una nota a su compañera de habitación avisándole que se iba en bicicleta al parque del lago Sammamish. Ahí se le vio conversar con un hombre que tenía un brazo enyesado y le pedía ayuda para cargar unos libros a su auto. Ese mismo día, Bondi también secuestró a Denise Naslund, que estaba pasando el día con su novio y sus amigos. Sus restos fueron encontrados cerca de una vía de servicio en Issaquah, a 27 kilómetros del este de Seattle, y a poca distancia del lago Sammamish. Bondi despistaba a la policía porque sabía cómo mudar su aspecto físico. Se cambiaba el peinado, se dejaba crecer la barba, el bigote o se los afeitaba. También cambió de residencia y se mudó a Midvale, Utah, donde el 30 de agosto de 1974 se matriculó como estudiante en la Facultad de Derecho. El 2 de octubre asesinó a Nancy Wilcox, de 16 años, cuando ella se acercaba a una tienda de su barrio y el cuerpo jamás fue hallado. El 11 de octubre, Rhonda Stepley, estudiante de farmacia de 21 años, esperaba el autobús para ir a la facultad cuando Ted se ofreció a llevarla, con la excusa de ir al zoológico. Estacionó su vehículo en un lugar apartado y violó a la chica, a la vez que la estrangulaba y aflojaba la presión para que siguiera con vida, y en un momento en el que Ted regresó al vehículo, ella consiguió escapar y llegar a la facultad, pero en vez de denunciarlo, lo ocultó durante 40 años por miedo a ser rechazada. El 18 de octubre, secuestró a Melissa Smith, la hija del sheriff local, la raptó mientras ella se dirigía a pasar la noche en la casa de una amiga. Su cadáver fue encontrado 9 días después en Summit Park, después de torturarla y violarla durante 5 días. El 30 de octubre de ese mismo año desapareció Laura Aime, de 17 años, cuando volvía de una fiesta de Halloween. Su cadáver fue encontrado en los montes de Washoe, mostrando signos de haber sido golpeada en la cabeza con una cuña de metal y violada. Sin embargo, Bondi conocía a la muchacha debido a que hubo muchos testigos y amigos que le contaron a la policía que estuvo acosándola y apareciéndose en lugares que la muchacha conocía o que frecuentaba. La policía inició una investigación y descubrió similitudes en el modus operandi de algunos asesinatos ocurridos en Washington. Entre ambas comisarías elaboraron un retrato robot del posible aspecto que tendría el asesino. El 8 de noviembre de 1974, Bondi se acercó a Carol Danroch en el Fashion Place Mall en Murray, Utah, haciéndose pasar por un oficial de policía y le informó que estaban intentando robar su coche. Danroch subió al auto de Bondi bajo la falsa creencia de que la iba a llevar a la comisaría a presentar un informe. Después de detener abruptamente el coche, Bondi sacó una pistola y esposó la muñeca de Danroch. Ella luchó y consiguió apartarse antes de que Bondi pudiera fijar el otro extremo de las esposas. Ella lo golpeó en la cara y salió corriendo. Consiguió que un conductor que pasaba por ahí la llevara a la comisaría. Una vez ahí, ella narró lo sucedido y de ahí se obtuvo la descripción del hombre, del vehículo y el tipo de sangre del atacante. Esa misma noche, Debbie Kent, de 17 años, desapareció del aparcamiento del Instituto Escolar Beaumont, donde había acudido junto a sus padres a ver una obra de teatro. Los familiares, preocupados por la tardanza de Debbie, llamaron a la policía. Tras una búsqueda por el estacionamiento, encontraron la llave de un par de esposas. Aquella llave pertenecía a las esposas que horas antes se habría presentado Carol Danroch. La directora de la obra de teatro, Jan Graham, declaró que durante la actuación un hombre de aspecto parecido al del sospechoso había solicitado que la acompañara al aparcamiento para identificar un vehículo, pero ella se había negado porque estaba ocupada con la obra. Casi un mes después de los hechos ocurridos, un hombre llamó a la policía para informar que aquella noche donde desapareció Debbie, había visto salir precipitadamente un Volkswagen de color claro del estacionamiento del instituto. El 12 de enero de 1975, Karen Campbell, de 23 años, acompañó a su prometido, el Dr. Raymond Kadowski, a un seminario en Annensburg, Colorado. Mientras descansaban, ella subió a la habitación a buscar una revista. El Dr. Kadowski y sus hijos, al ver que no regresaba, decidieron ir a buscarla, pero no la encontraron. A media mañana, dieron aviso a la policía. Un mes después, un trabajador encontró el cadáver congelado de Campbell en un banco de nieve a 3 kilómetros del hotel. Había sido brutalmente violada y golpeada. No se encontró evidencia alguna del atacante. El 1 de marzo, fue descubierto un cráneo en una zona boscosa de las montañas de Taylor, el estado de Washington. Este le pertenecía a Brenda Ball. La policía realizó una amplia búsqueda por los alrededores y 3 días después encontraron parte de los cuerpos de Linda Healy, Susan Rancourt y Roberta Parks. Posteriormente se hallaron otros restos que fueron identificados como pertenecientes de Donna Manson. El descubrimiento de algunas de las víctimas no detuvo a Bondi, ya que el 15 de marzo de ese mismo año secuestró a Julie Cunningham, de 26 años, cuando se dirigía a una taberna en Vail, Colorado. Su cuerpo no ha sido hallado todavía. El 6 de abril, tras discutir con su marido, Dennis Oliverson, de 25 años, decidió ir a visitar a sus padres en Grand Junction, Colorado. Dennis no regresó aquella tarde, pero tampoco llegaría a casa de sus padres. Desapareció y su cuerpo aún no fue encontrado. 9 días más tarde, Melanie Cooley, de 18 años, desapareció cuando regresaba del instituto. Un trabajador de caminos descubrió su cadáver el 23 de abril. La chica había sido golpeada con una barra y tenía las manos atadas a la espalda, y una funda de almohada había sido anudada con bastante presión alrededor de su cuello. El 1 de julio, Shelley Robertson, de 24 años, decidió viajar por el país en autostop. Sus amigos no se preocuparon demasiado cuando pasaron varios días sin verla. Hubo testigos que la vieron en una gasolinería hablando con un hombre que conducía un viejo camión. El 21 de agosto, su cadáver fue descubierto por 2 estudiantes en el pozo de una mina cercana a Gilgington, Colorado.
En los juicios, posteriormente, Bundy nunca aceptó aquellos asesinatos cometidos. Debido al retrato robot del asesino, una amiga cercana de Meg Anders, en aquel momento la pareja de Bundy, lo reconoció. Entonces ella decide llamar de manera anónima a la policía, sugiriendo que su novio podría tener algo que ver con los asesinatos. A pesar de que se facilitaron fotos recientes, los testigos no lograron identificarlo. La policía desechó esa pista para centrarse en otros informes y la atención hacia Bundy se disipó hasta algunos años más tarde. Bundy adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía lo descubriera. Con el paso del tiempo, sus ataques se volvieron más erráticos y temerarios. Algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos y que más tarde haría posible el proceso judicial contra Ted Bundy. El 16 de agosto de 1975, un patrullero detuvo un Volkswagen en Salt Lake City para comprobar su matrícula. El sospechoso se dio a la fuga, pero fue detenido poco después. En el vehículo se encontró un kit de herramientas compuesto por una palanca de metal, esposas, cinta, linterna, cuerdas y otros objetos que dieron inicio a la investigación a gran escala de Theodore Robert Bundy. El primer juicio se llevó el 23 de febrero de 1976 contra Ted Bundy por secuestro agravado. Tenía 29 años y entró a la sala con la confianza de que no existían pruebas suficientes. Sin embargo, Carol DeRonch lo señaló como el hombre que intentó secuestrarla y amenazó con matarla. Él negó conocerla, pero carecía de coartada. El 30 de junio de 1976 fue sentenciado a una condena de 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. En prisión, los médicos le efectuaron pruebas psicológicas y toxicológicas, concluyendo de que no era psicótico, ni drogadicto, ni alcohólico, ni tampoco sufría algún tipo de daño cerebral. Los resultados de las pruebas permitieron seguir preparando los procesos judiciales en su contra. Bundy concedió una entrevista en televisión el 17 de marzo de 1977. Cuando fue entrevistado, cumplía sentencia por secuestro y estaba a la espera de otro juicio por asesinato. En abril de ese mismo año fue trasladado a la prisión del condado de Garfield, Colorado. Durante los preparativos de su segundo juicio, Bundy despidió a sus abogados y decidió defenderse él mismo. Por ese motivo, se le permitió visitar la biblioteca de la corte de Aspen y el 7 de junio saltó de la ventana de la biblioteca lesionándose su tobillo, pero aún así eludiendo a la policía durante 6 días. Sobrevivió aquellos días robando y durmiendo en una cabaña abandonada. Pocos días después, la policía lo atrapó cuando él trataba de robar otro Volkswagen que tenía las llaves puestas. Volvió a escapar una vez más el 30 de diciembre de 1977, trepando un techo de las estaciones de la cárcel para desde ahí acceder a otra puerta del techo que conducía al armario de un departamento vacío del penal. Esperó a que no hubiese nadie ahí y salió por la puerta delantera de uno de los departamentos de los funcionarios de prisiones. Hasta la mañana siguiente, pasadas 15 horas, no se dieron cuenta de su desaparición. Esta vez huyó a Chicago y Florida bajo el seudónimo de Kenneth Misner. En Tallahassee, el 14 de enero de 1978, en el edificio de la Fraternidad Chi Omega, la Universidad de Florida, estaba semivacío cuando Nita Neary volvió de madrugada. Le extrañó que la puerta estuviera abierta, así que decidió esconderse y de ahí vio salir a un hombre con gorra azul y una carpeta envuelta en trapo. Creyendo que habían asaltado la fraternidad, fue en busca de su compañera Karen Chandler, a quien encontraría tambaleándose por el pasillo, gravemente herida. Otra compañera, Kathy Kleiner, fue hallada con vida, aunque malherida, en su habitación. La policía encontró el cadáver de Lisa Levy, quien había sido golpeada en la cabeza y violada brutalmente. También estaba el cadáver de Margaret Bowman, estrangulada mientras dormía con un golpe en la cabeza que le destrozó el cráneo. El resto de chicas no pudieron aportar más pistas debido al terror, salvo el testimonio de Nita Neary. No lejos de ahí, Bundy volvió a atacar a Charlie Thomas, que sobrevivió a una paliza brutal, ya que su cráneo fue fracturado en 5 lugares, tenía una mandíbula rota y el hombro dislocado. La joven sufrió pérdida permanente de su audición y problemas de equilibrio. En la escena del crimen encontraron varias evidencias corporales como cabello y sangre del agresor. En febrero del mismo año, secuestró a Kimberly Leach, de 12 años, en Lake City. Su amiga Priscilla narró a la policía haberla visto subirse a una camioneta blanca con un hombre del que no pudo aportar más datos. Bundy la secuestró mientras regresaba a la escuela por un bolso que había olvidado. La convenció para irse con él y la llevó a un lugar aislado para agredirla sexualmente. Murió durante la agresión. 8 semanas después fue encontrado el cuerpo. Tras el asesinato de Leach, Bundy por alguna razón regresó a su apartamento en Tallahassee y al parecer se deshizo de la furgoneta blanca que utilizaba. Y casi fue detenido cuando intentaba robar otro vehículo. Escapó cuando la gente lo dejó solo mientras revisaba las placas del coche robado. Cuando regresó a su apartamento limpió posibles huellas, robó un Volkswagen y finalmente se marchó de Tallahassee. Tras algunos intensos enfrentamientos con los empleados del hotel con relación a sus tarjetas de crédito, ya que eran robadas y denunciadas, Bundy fue a parar a Pensacola, donde las placas del auto robado fueron reconocidas por la patrulla. Lo detuvo después de una corta persecución y una breve lucha. Era la tercera vez que era detenido por el tema de tráfico. El 17 de febrero se le tomó la declaración y reveló su nombre, ya que había dudas sobre su identidad. Dado el diferente modus operandi observado en Florida, Bundy manifestó su descontento con el oficial de policía que le tomó los datos y preguntó cómo se escribía su nombre, ya que Bundy esperaba que todos ya lo sabrían. El 25 de junio de 1979, en Miami, Florida, se le juzgó por los crímenes de la fraternidad Chi Omega. Fueron nombrados como delitos de la década y tuvieron tal impacto en la opinión pública que hicieron que gran parte de los estadounidenses consideraran a Bundy como la encarnación del mal. Bundy prescindió de abogado y se defendió a sí mismo, pero las evidencias contra él serían aplastantes. Primero fue el testimonio de Nita Neary, quien lo señaló a él como el hombre que vio salir de la fraternidad. Después subió al estrado el odontólogo Richard Soubiron, quien determinó que las marcas de dientes encontradas en el cuerpo de Levy coincidían con la dentadura de Bundy. Testigos de cargo y descargo fueron llamados por ambos lados. El 24 de julio de 1979,
Tras 6 horas y media de deliberación, el jurado lo declaró culpable. Él escuchó el veredicto sin mostrar ninguna emoción, a diferencia de su madre, quien suplicó piedad. Bundy afirmó ser víctima de una farsa, de un juicio injusto y abusivo, por lo que no tenía que pedir clemencia por algo que no había cometido. El juez Covart lo sentenció a la pena de muerte en la silla eléctrica por los asesinatos de Lisa Levy y Margaret Bowman. Nada fue fácil con Bundy y su ejecución no sería diferente. Siguió proclamando sus apelaciones y presentándose a sí mismo. Tuvo numerosos retrasos en la ejecución. La primera fue el 4 de marzo de 1986, la segunda el 2 de julio de 1986 y la otra el 18 de noviembre. Bundy abusaba y usaba sus encantos personales y no dudó en utilizar esta capacidad en su lucha por retrasar su final. En su casa fueron descubiertas algunas de las cabezas de sus víctimas. El 17 de enero obtuvo una fecha definitiva e iba a ser ejecutado una semana después. Bundy no había terminado su lucha para evitar su muerte y trató de mantener sus confesiones como cebo para obtener más tiempo, y de esta forma él y sus abogados pidieron una prórroga de 3 años para que confesara los demás asesinatos. Mientras permaneció encerrado, trató de diferir al máximo la fecha de su ejecución y fingió haber perpetrado mayor número de asesinatos, inventándose detalles y proporcionando datos inconexos para así ganar tiempo con la reconstrucción de búsquedas. Bundy celebró un maratón de entrevistas y confesiones durante sus últimos días, aunque nunca estuvo dispuesto a admitir todo, especialmente los asesinatos de las víctimas más jóvenes. En su último día, llamó a su madre y rechazó su última comida. Fue electrocutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989 y declarado muerto a las 7:16 am. Tenía 42 años y fue incinerado, y sus cenizas fueron esparcidas en la cordillera de las Cascadas. Y este fue el caso del asesino en serie más famoso, o uno de los más famosos asesinos en serie en Estados Unidos. Cuéntame qué te pareció a ti, comenta, dale like y suscríbete. Bye.